A ver, pensemos en algo. Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, hay algo que define nuestro mundo por completo. La luz. Está en todas partes. Es literalmente lo más rápido que existe. Mantiene nuestro planeta con vida y, bueno, nos deja ver todo lo que nos rodea. Pero, a pesar de que es pero tan fundamental, la luz esconde uno de los misterios más grandes y fascinantes de toda la física. Así que vamos a tratar de responder esa pregunta. ¿Qué es exactamente la luz? Ojo, que no es cualquier cosa. Es una pregunta que ha vuelto locas a las mentes más brillantes de la historia por siglos. A ver, ¿la luz está hecha de, no sé, diminutas pelotitas como partículas? ¿O es más bien como una onda que se mueve en el agua? La respuesta, y esto es lo increíble, es mucho, pero mucho más extraña y maravillosa de lo que cualquiera de ellos se pudo haber imaginado. Ok, para empezar, vamos con la definición del libro de texto, ¿no? La que nos enseñan en la escuela, que la luz es radiación electromagnética, una franjita muy pequeña de un espectro gigantesco que va desde las ondas de radio hasta los temibles rayos gamma. Pero, seamos honestos, esta definición tan simple es apenas la punta del iceberg. Detrás de esto hay una historia increíble, llena de peleas, de debates y de descubrimientos que lo cambiaron todo. Y es aquí donde empieza lo bueno, con una verdadera batalla de gigantes. Una pelea intelectual que duró más de 200 años y que partió en dos a toda la comunidad científica. Imagínense un ring de boxeo. En una esquina, con los guantes puestos, tenemos al campeón peso pesado de la física del siglo XVII, Sir Isaac Newton. Él era el líder del equipo partícula, y su idea era que la luz estaba hecha de unas cositas diminutas a las que llamó corpúsculos. Y en la otra esquina, representando al equipo onda, tenemos al físico holandés Christian Huygens. Él decía, no, la luz se mueve como las olas en el mar. Y la verdad es que el argumento de Newton tenía mucho sentido. Era súper intuitivo. Piénsenlo, si prendemos una linterna, la luz va derechito, ¿no? Y las sombras que proyecta tienen bordes bien marcados, bien definidos. Eso no se parece para nada a las olas de un lago, que se doblan y rodean cualquier obstáculo. Además, con el peso que tenía el nombre de Newton, pues su teoría de los corpúsculos fue la ley por más de un siglo. Nadie se atrevía a contradecirlo. Pero ojo, que Huygens no se quedaba atrás. Él tenía su propio as bajo la manga. Había fenómenos que la teoría de Newton no podía explicar, como la difracción. ¿Qué es eso? Es esa pequeña, casi imperceptible curvatura que hace la luz cuando pasa por el borde de algo. Y para explicar cómo estas ondas de luz podían viajar en el vacío del espacio, Huygens propuso un medio invisible que supuestamente lo llenaba todo. Lo llamó el éter luminífero. Así que la cosa quedó en un empate técnico por casi 100 años. El debate estaba estancado. Pero, a principios del siglo XIX, un experimento, uno súper simple pero a la vez brillante, pareció dar el golpe de gracia definitivo, el knockout. Parecía que por fin íbamos a tener un ganador. Y el héroe de esta historia fue un físico inglés llamado Thomas Young. Hizo su famosísimo experimento de la doble rendija. Miren qué simple. Hizo que un rayo de luz pasara por dos ranuras muy finitas y vio que pasaba en una pantalla que estaba detrás. Si la luz fueran partículas, ¿qué esperaríamos ver? Pues dos líneas de luz, ¿no? Una por cada rendija. Pero no. Lo que apareció fue un patrón de franjas, unas con luz, otras oscuras, luz, oscuridad. Este patrón, llamado patrón de interferencia, solo tiene una explicación posible, que la luz se comporta como ondas. Ondas que al chocar se suman en algunos puntos y se cancelan en otros. Punto para el equipo onda. Parecía que la pelea había terminado. Con esta prueba tan contundente, la teoría de que la luz es una onda se hizo súper sólida. Pero esperen, porque la confirmación definitiva, la más espectacular y elegante de todas, todavía estaba por venir, una que iba a conectar a la luz con otras dos fuerzas clave del universo. Nos vamos ahora a la década de 1860. Y aquí es cuando entra en escena otro genio, el físico escocés James Clerk Maxwell. Él estaba trabajando en algo que no parecía tener nada que ver. Trataba de unir las leyes de la electricidad y el magnetismo. Y en el proceso se topó con algo que lo cambió absolutamente todo. Resulta que Maxwell, jugando con sus ecuaciones, se dio cuenta de que éstas predecían la existencia de unas ondas.
ondas de campos eléctricos y magnéticos que podían viajar por el espacio. Y aquí viene lo increíble. Se puso a calcular a qué velocidad viajarían estas ondas teóricas y el número que le salió fue, sorpresa, era prácticamente idéntico a la velocidad de la luz que ya se había medido para ese entonces. La conclusión fue una bomba. La luz tenía que ser una de esas ondas electromagnéticas. Así que, para que quede claro, la luz es una onda electromagnética. Y su velocidad en el vacío, esos casi 300 millones de metros por segundo, eso no es solo un número rápido, es una de las constantes fundamentales de nuestro universo. Los físicos la conocen con una sola letra, c. Y es fascinante ver cómo se llegó a medir esa velocidad con tanta precisión. Es toda una historia del ingenio humano. Empezó todo con Romer, que muy astutamente usó las lunas de Júpiter. Después vinieron Fizeau y Foucault, con unos aparatos súper ingeniosos, con ruedas dentadas y espejos que giraban a toda velocidad. Y ya en el siglo XX, Michelson logró una precisión que era simplemente asombrosa. Fueron siglos y siglos de trabajo para clavar un solo número, una constante del universo. Y con esto, para finales del siglo XIX, la comunidad científica respiró tranquila. El caso estaba cerrado. La luz era una onda electromagnética. Fin del debate. El gran misterio de siglos por fin estaba resuelto. O bueno, eso era lo que todos creían. Pero la física es así. Justo cuando crees que ya entendiste todo, el universo te lanza una bola curva que te deja con la boca abierta. Estaba por empezar una revolución que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Y así fue. Apenas comenzando el siglo XX, empezaron a salir resultados de experimentos que simplemente no cuadraban. Eran como pequeñas grietas en la pared perfecta de la teoría ondulatoria. Grietas que amenazaban con derrumbar todo el edificio de la física que se había construido hasta entonces. El primer problema fue algo llamado radiación de cuerpo negro. Un tal Max Planck se dio cuenta de que la única forma de que las matemáticas funcionaran era si la energía de la luz no se emitía de forma continua, sino en paquetes, como si la lanzaran en pequeñas porciones. Los llamó cuantos. Y poco después, un joven Albert Einstein se metió con otro misterio, el efecto fotoeléctrico. Eso es cuando la luz golpea un metal y le arranca electrones. Einstein demostró que eso solo podía pasar si la luz se comportaba como un chorro de partículas. Partículas de energía. Y así, como si nada, ¡pum!, la vieja idea de la partícula de luz estaba de vuelta en el juego. Pero esta vez no eran los corpúsculos de Newton, era algo nuevo, con un nuevo nombre, el fotón. Y una identidad mucho más rara, un paquetito de energía pura sin masa. Entonces, imaginen el lío en el que estaban los físicos. Tenían por un lado pruebas irrefutables de que la luz era una onda. Y por otro lado, pruebas igual de irrefutables de que era una partícula. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser las dos cosas a la vez? Bueno, pues esa conclusión, esa idea tan radical, es la que dio a luz a la mecánica cuántica. La respuesta es que la luz no es o una onda o una partícula. Es las dos cosas. Su comportamiento depende completamente de cómo la estemos midiendo, de cómo la estemos observando. A ver, si la hacemos pasar por esas rendijas del experimento de Young, se comporta como una onda, se difracta, crea esos patrones de interferencia, todo de manual. De hecho, casi todo lo que vemos a simple vista, desde un arco iris hasta cómo funcionan los anteojos, se explica perfectamente pensando en la luz como una onda. Pero, si la hacemos chocar contra un átomo, como en el efecto fotoeléctrico, o si usamos un detector supersensible para atraparla, ahí llega como una partícula. Llega en paquetitos individuales, uno por uno. Cada clic que escucha un científico en su detector es un fotón que acaba de llegar. Es como una lluvia de pequeñas balas de energía. Y a este concepto tan loco se le llama dualidad onda-partícula. Es, literalmente, uno de los pilares de toda la física cuántica. Pero esperen, que ahora viene lo que de verdad vuela la cabeza. Esta dualidad tan extraña no es solo cosa de la luz, se aplica a todo, a los electrones, a los átomos, de hecho, a nosotros mismos. Todo en el universo tiene esta doble naturaleza, solo que en nuestra escala de todos los días es imposible notarlo. Entonces volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué es la luz?
Y la respuesta es que no es ni una partícula ni una onda. Es algo diferente, una entidad cuántica que simplemente no encaja en las cajitas de nuestro sentido común. Y esto nos deja con una pregunta final, una idea bastante profunda. Si algo tan básico, tan fundamental como la luz, tiene una naturaleza tan increíblemente extraña, ¿qué otras sorpresas nos estarán esperando en los cimientos de la realidad?